La luz del televisor parpadeaba en la sala de estar, proyectando sombras que danzaban en las paredes como fantasmas de recuerdos. Estaba sentado allí, al borde de nuestro sofá sobredimensionado, mis dedos golpeando sin pensar contra el suave reposabrazos de cuero. El murmullo fresco del aire acondicionado era el único sonido, aparte del ocasional crujido de la vieja casa. A pesar del ruido, se sentía silencioso, demasiado silencioso. Jennifer había estado actuando de manera diferente, un cambio sutil que roía los bordes de mi conciencia. Las mañanas en que sus labios apenas rozaban mi mejilla antes de salir para el trabajo. Las noches en que reía un poco más fuerte de lo normal ante cualquier chiste que aparecía en su teléfono, un dispositivo que ahora parecía pegado a su mano. Nuestra cama compartida se sentía más amplia, más fría. Me decía a mí mismo que era la corriente natural del tiempo, que incluso los ríos más profundos esculpen nuevos caminos a medida que envejecen. Pero el susurro de la duda en la parte posterior de mi mente crecía más fuerte cada día. Esa noche, mientras cambiaba de canal sin registrar lo que veía, escuché el conocido tintineo de llaves en la puerta. Jennifer entró, vestida con su habitual traje de trabajo entallado, los tacones haciendo clic contra el suelo de madera. Estaba deslumbrante como siempre, con su cabello oscuro recogido en una elegante coleta, los ojos afilados con la confianza que una vez me atrajo como a una polilla a la llama. «Hola», dijo, dejando su bolso sobre la mesa de la entrada. Su voz era brillante, casual. Pero noté la rápida mirada que lanzó a su alrededor, evaluando, midiendo el ambiente. Fue sutil, un destello de incomodidad que cubrió con una sonrisa al verme mirar. «Hola», respondí, forzando una sonrisa que esperaba que llegara a mis ojos. La tensión entre nosotros era palpable, como un cable tenso listo para romperse. Ella pasó junto a mí, su perfume quedándose en el aire, una fragancia familiar que había perdido su calidez. «¿Cenamos?», pregunté, levantándome mientras se dirigía hacia la cocina. La pregunta se sentía fuera de lugar, como un eco de nuestras rutinas intentando encontrar su camino de regreso a casa. «No tengo hambre», dijo, demasiado rápido. «Comí algo en la oficina». No se dio la vuelta, solo se movió con una gracia ensayada mientras servía un vaso de agua, de espaldas a mí. Observé cómo se tensaban sus hombros, la leve pausa antes de dejar el vaso en la encimera. Conocía ese gesto, Jennifer solo dudaba cuando estaba escondiendo algo. El teléfono en la encimera de la cocina se iluminó, un destello brillante que cortó la penumbra de la habitación. Lo miré instintivamente. Tom P. El nombre era familiar pero fuera de lugar, como una pieza de un rompecabezas de la caja equivocada. El mensaje era breve: «No puedo esperar para esta noche, Jen». El tiempo pareció ralentizarse. Mi mirada se disparó hacia ella, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ella lo notó, sus ojos se desviaron hacia su teléfono antes de aterrizar en mí. Hubo un instante, un momento en que todo quedó suspendido en el aire, frágil y quebradizo. «Es solo Tom, de contabilidad», dijo, una risa forzada siguiendo sus palabras mientras recogía el teléfono. «Probablemente está preguntando por la reunión de mañana». «Claro», dije, mi voz tan tranquila que me sorprendió. Años de reuniones, negociaciones y estrategias de negocios me habían enseñado una cosa: nunca dejes que tus emociones dicten tu próximo movimiento. Jennifer salió de la habitación, el teléfono apretado con fuerza en su mano mientras desaparecía por el pasillo. El silencio regresó, más pesado que antes, presionando contra mis oídos hasta que lo único que podía escuchar era la sangre latiendo en mi cabeza. Me quedé allí, mirando la cocina vacía, las sombras más profundas ahora que el sol se ocultaba en el horizonte. El día siguiente se sintió como un sueño en estado de vigilia. Pasé por los movimientos en el trabajo, asintiendo a mis colegas, respondiendo correos electrónicos, pero mi mente estaba de regreso en esa cocina, reproduciendo el momento en que el mensaje se iluminó. Quería creerle, restarle importancia como una paranoia. Pero la duda tiene una forma de arraigarse, de establecerse hasta que exige respuestas. Almuerzo, llamé a Alan, un viejo amigo que había escalado posiciones en la ley mucho antes de que me diera cuenta de lo valiosa que sería esa conexión. «Alan, necesito un favor», dije, con la voz baja, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie estaba a la escucha. Su respuesta fue inmediata, cálida pero profesional. Le conté lo suficiente para que entendiera, pero no lo suficiente para exponer completamente la herida que se había abierto en mi vida. «Envíame lo que tienes, y empezaré desde ahí», dijo, su tono cambiando a algo más serio, protector. Esa noche, esperé.
Jennifer llegó a casa más tarde de lo habitual, ofreciendo una excusa sobre el tráfico y las reuniones tardías que sonaba ensayada. Me besó en la mejilla, un roce apenas tocó la piel, y sentí que mi mandíbula se tensaba. Fue entonces cuando me di cuenta del peso de lo que podría descubrir. Y aún así, necesitaba saber. Cuando se quedó dormida esa noche, el sonido rítmico de su respiración llenando la habitación, me deslicé fuera de la cama y hacia mi oficina. La luz de la lámpara era dura, estéril, mientras me sentaba en el escritorio y revisaba viejos correos electrónicos, registros de llamadas, cualquier cosa que pudiera usar para armar una línea de tiempo. No tardé en darme cuenta de que las señales se convertían en patrones, recibos de cenas, cargos de hotel. Todas las noches que supuestamente estaba trabajando tarde. Me recosté, la silla chirriando bajo mí, la realidad de todo asentándose en mi estómago como una piedra. Ese tipo de pesadez que no desaparece con el tiempo, solo cambia hasta que aprendes a cargarla. La confirmación final llegó en un archivo adjunto de correo electrónico que Alan envió al día siguiente. Itinerarios de viaje que coincidían perfectamente con cargos inexplicables y su ausencia. Mis dedos flotaban sobre el teléfono, ansiosos por llamarla, gritar o llorar o ambas cosas. Pero no lo hice. En su lugar, tomé una decisión. La tensión en nuestra casa se sentía diferente después de eso. Jennifer, ajena a lo que yo sabía, se movía por nuestro espacio compartido con una facilidad que me enfurecía y me entristecía a la vez. La observaba, cada sonrisa y toque afectuoso ahora impregnados de traición en mi mente. Me convertí en un observador silencioso, catalogando momentos, esperando el momento perfecto para revelar la verdad que sabía que nos destrozaría a ambos. Una semana pasó como una nube de tormenta que se avecina en el horizonte. Mi comportamiento se mantenía medido, casual, enmascarando la agitación hirviente que había bajo la superficie. Me sentía como si estuviera interpretando un papel en una obra para la que no había audicionado, cada escena ensayada pero vacía. El teléfono de Jennifer, el instigador de mi nueva realidad, ahora nunca estaba fuera de su alcance. Era cuidadosa, mucho más que antes, echando un vistazo cada pocos minutos, deslizándose a la siguiente habitación para hacer llamadas susurradas. Habría sido cómico si no cortara tan hondo. Una noche, llegó a casa con una sonrisa, las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Era la clase de expresión que no había visto dirigida hacia mí en años. Me besó en la mejilla, sus dedos permaneciendo en la parte posterior de mi cuello como solían hacerlo cuando nos conocimos. La calidez de su toque era un cruel recordatorio de lo que estaba a punto de perder o que ya había perdido. Pensé que podríamos abrir esa botella de Burdeos esta noche, dijo, quitándose el abrigo y colgándolo junto a la puerta. Sabes, la que hemos estado guardando para una ocasión especial. Mi pecho se tensó. ¿Cuántos momentos como este había pasado por alto? Tiempos en que regresaba a casa y actuaba como si nada estuviera mal, la culpa oculta bajo capas de rutina. Forcé una sonrisa y asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. El Burdeos era un regalo de su madre, traído de un viaje a Francia hace años. Se había convertido en un símbolo de noches especiales, celebraciones, aniversarios. La idea de que quisiera compartirlo ahora, en medio de su duplicidad, se sentía como una burla. La observé desde la cocina, sirviendo el vino con facilidad ensayada. Me entregó una copa y chocó la suya contra la mía, un brindis vacío. Por nosotros, dijo, sus ojos buscando los míos por algo que no podía darle. Por nosotros, repetí, las palabras atoradas como espinas en mi garganta. Bebimos, y por un momento, el silencio fue nuestro único compañero. El vino era suave, rico en sabores que apenas probé. Lo he echado de menos, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Extendió la mano a través de la mesa, sus dedos rozando los míos. Nosotros. Encontré sus ojos, la sinceridad en ellos casi convincente. Casi. Pero la duda mordaz, alimentada por las pruebas que había reunido, no dejaba lugar para la reconciliación. Asentí, apretando su mano brevemente antes de soltarla. El gesto no pasó desapercibido, y por un instante fugaz, la confusión cruzó su rostro. Pero lo enterró rápidamente, tomando otro sorbo de vino y cambiando de tema hacia los planes de renovación de la casa. La escuché, asintiendo cuando era necesario, ofreciendo comentarios desganados. Por dentro, se estaba formando un plan, cada paso tan frío y calculado como la traición que lo había engendrado. El día del juicio llegó antes de lo que esperaba. Alan había sido minucioso,
enviándome más detalles esa mañana, pruebas fotográficas, recibos, confirmaciones que cimentaban lo que ya sabía. Mis manos temblaban mientras los revisaba, una mezcla de furia y una extraña sensación de alivio. La espera había terminado. Esa noche, preparé el escenario. La sala estaba impecable, el suave resplandor de la chimenea proyectando largas sombras. Jennifer llegaría a casa tarde, otra reunión que sabía que no era nada profesional. Me senté en el sillón, un vaso de whisky en la mano, el silencio de la habitación interrumpido solo por el ocasional crepitar de la madera. Entró justo pasadas las 10, sus ojos ampliándose ligeramente al verme. «Estás despierto», dijo, quitándose los tacones y frotándose los tobillos. Había una guardia en su voz ahora, como si sintiera el cambio. «No pude dormir», respondí con calma, tomando un sorbo lento. La observé, mi mirada inmóvil, dejando que el peso de ello presionara sobre ella. Sonrió, un poco demasiado forzada. «¿Día duro?». Asentí, dejando el vaso con un tintineo deliberado. «¿Podrías decir eso?». Se acercó, deteniéndose a unos pocos pies de distancia, los brazos cruzados de manera suelta. «¿Quieres hablar de ello?». Encontré su mirada, manteniéndola hasta que la sonrisa desapareció de sus labios. «Sí, en realidad. Creo que es hora de que hablemos de muchas cosas». Sus cejas se fruncieron, el primer verdadero signo de miedo asomando en su expresión. «¿Qué quieres decir?». Hice un gesto hacia la mesa de café donde la carpeta que Alan había enviado yacía sin abrir. Ella la miró, luego volvió a mirarme, la confusión dando paso a la realización. Su respiración se detuvo, y por un momento, la máscara de confianza que llevaba todos los días se deslizó. «Me mentiste, Jennifer», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta que había dentro de mí. «Y no solo una vez. Una y otra vez, incluso recuerdas la primera vez, o las mentiras están tan enredadas que has perdido la cuenta». Me miró, la boca abriéndose y cerrándose, buscando palabras que no llegarían. Finalmente, extendió la mano hacia la carpeta, sus dedos temblando. El silencio se estiró entre nosotros, pesado con todo lo que no se había dicho. Cuando la abrió y vio las fotos, los recibos, el itinerario que marcaba cada uno de sus supuestos viajes de negocios, se hundió en el sillón frente a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no sentí nada. Ni compasión, ni ira. Solo la calma que viene antes de la tormenta. «Lo siento tanto», susurró, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. «Lo siento no arregla esto, Jennifer. Lo siento no borra las noches que pasaste con él ni las mentiras que me dijiste cada vez que regresabas a casa». Ella sollozó en silencio, la cabeza agachada, los hombros temblando. Era un sonido que me habría roto una vez. Pero no ahora. «¿Qué quieres que diga?», articuló con dificultad, levantando su rostro surcado por las lágrimas para encontrar mi mirada. «No quiero tus palabras», dije, levantándome y cruzando la habitación para recoger mis llaves. «Quiero mi vida de vuelta. La que me quitaste en el momento en que decidiste que no era suficiente». Caminé hacia la puerta, deteniéndome solo una vez para mirar atrás. Ella seguía en la silla, sosteniendo la carpeta como si fuera lo único que la ataba a la realidad. «Echa un buen vistazo a lo que has hecho, Jennifer. Porque a partir de mañana, todo cambiará». Cerré la puerta tras de mí, saliendo a la noche, el aire fresco mordiendo mi piel mientras tomaba una profunda respiración. Por primera vez en meses, me sentí libre. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ramas del viejo roble junto a la entrada. Estuve allí, en el frío aire de la noche, sintiendo la finalización del momento envolviéndome. Durante meses, la sospecha había roído en mí como una marea implacable erosionando la costa. Ahora que estaba expuesta, cruda e innegable, la claridad se sentía casi extraña. Me apoyé en el capó de mi coche, el zumbido distante del tráfico pasando y el tenue resplandor de las farolas proyectando sombras sobre el césped. Dentro de la casa, imaginé a Jennifer aún sosteniendo esa carpeta, cada pieza de evidencia un fragmento de vidrio presionándose en los frágiles restos de sus negaciones. La idea ofrecía poca satisfacción, pero era suficiente para mantenerme centrado. El teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mi ensueño. Ara Allen, siempre puntual con un seguimiento. «Hola», dijo, con voz baja y medida. «¿Fue como se planeó?». Suspiré, mirando la casa donde mi vida acababa de cambiar de manera irrevocable. «Fue».
Ella sabe. Hubo una pausa, el peso del silencio compartido estirándose entre nosotros. ¿Y tú, cómo lo estás llevando? Todavía estoy aquí, ¿no? Logré una risa débil, del tipo que se muere rápidamente en los labios. ¿Quieres que pase? Podemos hablar sobre los siguientes pasos. No. Aún no. Necesitaba este momento a solas, esta noche para respirar la quietud y recuperar el aire que la traición había robado. Mañana, Alan. Lo manejaremos mañana. Está bien. Llama si necesitas algo. La línea se quedó en silencio, dejándome solo una vez más con la cacofonía de pensamientos corriendo por mi mente. Conduje sin rumbo durante una hora, serpenteando por calles iluminadas por el suave resplandor amarillo de viejas farolas. Los recuerdos de nosotros, yo y Jennifer, no hace mucho tiempo, emergieron sin ser invitados. Noches pasadas riendo sobre comida para llevar barata, días perdidos en el caos de planear vacaciones que nunca tomamos y la calidez de despertarme a su lado cuando el mundo se sentía en su lugar. Ahora parecían ecos, inquietantes y vacíos. Cuando finalmente regresé a casa, la casa estaba oscura. La sala, donde la confrontación se había desenredado, estaba intacta, la carpeta aún abierta sobre la mesa de café como una escena del crimen. Escuché los débiles sonidos de movimiento arriba. Jennifer. La esperaba bajando, intentando decir algo, pero el silencio se extendía inquebrantable. Caminé hacia la carpeta y la recogí. Las caras en las fotos, su sonrisa demasiado amplia, ojos brillando con una alegría que no había visto en años, parecían burlarse de mí. La dejé caer de nuevo sobre la mesa, frotándome las sienes mientras la fatiga se filtraba en mis huesos. El whisky en mi vaso me llamaba, pero lo empujé a un lado. Necesitaba claridad, no una neblina. La luz de la mañana llegó demasiado pronto, filtrándose a través de las persianas y proyectando rayas sobre las paredes del dormitorio. Me senté lentamente, cada músculo adolorido por una noche de vueltas y revueltas. El espacio junto a mí estaba vacío, la impresión del cuerpo de Jennifer ya desvanecida, como tantos de los recuerdos que compartimos. Abajo, la encontré en la encimera de la cocina, mirando en blanco su café. El silencio entre nosotros era algo vivo, lleno de palabras no dichas y preguntas que ninguno de los dos quería hacer. Pensé en lo que dijiste, comenzó, su voz apenas más que un susurro. Se volvió para mirarme, los ojos enrojecidos y suplicantes. Por favor, Mark, hablemos. No te vayas así. Me apoyé en la encimera frente a ella, los brazos cruzados. ¿Hablar de qué, Jen? Has engañado. Has mentido durante meses, incluso años, ¿qué queda por decir? Ella hizo una mueca como si la golpearan, sus dedos apretándose alrededor de la taza hasta que temí que pudiera romperse. No se suponía que fuera así. No lo planeé. Solo. No, la interrumpí, la ira resurgiendo a pesar de mi agotamiento. No me digas que simplemente sucedió. La gente no cae en la infidelidad como un accidente. Es una elección. Una serie de elecciones. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas, pero miré hacia otro lado, reacio a dejar que la compasión erosionara la línea dura que había trazado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, la voz quebrándose. ¿Rogar, disculparme? Lo siento, Mark. Lo siento mucho. Pero no podemos simplemente tirar todo a la basura. Me reí amargamente. Ya hiciste eso, Jen. En el momento en que decidiste que la emoción que encontraste con él valía más que nosotros. Me aparté de la encimera, moviéndome más allá de ella hacia la sala. Nos ocuparemos de la logística. Llamaré a Alan más tarde. Pero hice un gesto entre nosotros, el abismo que ahora se sentía inconmensurable. Esto ha terminado. Ella no me siguió. Escuché sus sollozos ahogados mientras buscaba mi abrigo y llaves. El sonido debería haberme roto. En cambio, me impulsó más, endureciendo la resolución que me había llevado a través de la semana pasada. Me encontré con Alan en un café tranquilo en el centro. El tintineo de las tazas y el suave murmullo de las conversaciones ofrecieron una extraña comodidad, un telón de fondo que hacía que lo surrealista pareciera casi manejable. Él levantó la vista cuando me deslicé en la silla frente a él, sus ojos buscando los míos en busca de señales de colapso. ¿Noche dura?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. «¿Podrías decir eso?», respondí, pasándome la mano por la mandíbula sin afeitar. Él empujó un café hacia mí. «Va a ponerse más duro, ¿sabes?».
Lo sé, dije, con los ojos fijos en la taza humeante. Estoy listo. Bien, dijo Alan, su voz firme, un recordatorio de que no estaba solo en esto, aunque así lo sintiera. Empecemos por la casa. La conversación que siguió fue un borrón de jerga legal y opciones, planes para dividir lo que una vez se sintió indivisible. La casa, cuentas, los recuerdos que habíamos tallado en las paredes con risas y discusiones por igual. Alan lo expuso todo metódicamente, con la precisión desapegada de alguien que había hecho esto cientos de veces antes. Pero para mí, cada palabra desgastaba los restos de esperanza. ¿Quieres impugnar algo?, preguntó, los ojos levantándose de los papeles. Sabía a qué se refería. Estaba dispuesto a luchar por más, a profundizar en los escombros para reclamar lo que sentía que me pertenecía. No, dije después de un momento. Solo quiero terminar. Él asintió, garabateando una nota. Está bien. Procederemos según lo planeado. Cuando salí del café, el aire invernal mordía mis mejillas, el frío un recordatorio contundente de que la parte más dura aún estaba por venir. El proceso de desenredar una vida construida juntos, hilo por hilo, hasta que no fuéramos más que dos extraños dividiendo lo que quedaba. El proceso de separación se deshacía como un accidente de coche en cámara lenta. Los días se desdibujaron en semanas, cada uno puntuado por reuniones con abogados, papeleo y conversaciones tensas con Jennifer. La casa, una vez llena de risas y secretos compartidos, se convirtió en un museo de lo que solía ser. Era extraño caminar por habitaciones que se sentían tanto familiares como ajenas, como si estuviera invadiendo mi propia vida. Jennifer mantenía su distancia. La veía de reojo mientras paseaba por la sala hablando por teléfono o sentada en el porche envuelta en una manta, mirando al vacío. El arrepentimiento era evidente en sus ojos cada vez que hablábamos, pero ya era demasiado tarde para que las disculpas repararan lo que se había roto. Luego, una mañana, Alan llamó. Su tono era diferente, teñido de una urgencia que me hizo apretar el estómago. Mark, hay algo que necesitas ver, dijo. Te enviaré el archivo por correo. Revísalo ahora. Abrí mi portátil, el corazón latiendo con fuerza. El documento que envió era un informe detallado del investigador privado que había sugerido usar durante los primeros días de nuestras conversaciones. Al principio, había estado en contra, ¿qué más podría averiguar que no supiera ya? Pero Alan había sido insistente. El informe era exhaustivo, con fotos, marcas de tiempo y un resumen que hizo que mis ojos se entrecerraran de confusión. Las imágenes eran de Jennifer, pero no estaba con Tom P. De hecho, la mayoría de las fotos eran de ella sola, sentada en su coche fuera de varios lugares, restaurantes, parques, incluso un hospital. No había reuniones clandestinas, ninguna evidencia de una aventura en curso. Solo un conjunto de fotos destacaba, una serie donde Jennifer entraba a una clínica y salía horas después, con la cara pálida y demacrada. Tomé el teléfono y llamé a Alan. ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido. Ella no estaba viendo a Tom, dijo, su voz cautelosa. Estaba viendo a médicos. Un especialista, Mark. Esa clínica es de oncología. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Oncología. Cáncer. El aire salió de mis pulmones mientras la habitación se inclinaba. Pero los mensajes, balbuceé. Los viajes, él. Mark, los mensajes eran con su hermano, Thomas. Él la estaba apoyando, llevándola a las citas. Los gastos del viaje eran por estancias en hoteles cerca de la clínica cuando tenía tratamientos a primera hora de la mañana. Lo siento. Yo tampoco vi esto venir. Me dejé caer en la silla más cercana, el entumecimiento expandiéndose desde mi pecho hasta mis extremidades. La aventura, las mentiras, todo había sido fragmentos distorsionados de una verdad que nunca imaginé. Jennifer estaba luchando una batalla que no había visto, ni siquiera había pensado en cuestionar en medio de mi ira y traición. La habitación a mi alrededor se sentía demasiado pequeña, presionando con el peso de la realización. Estuve sentado, lo que pudo haber sido minutos u horas, antes de que la puerta principal chirriara al abrirse. Jennifer estaba de pie en la entrada, sus ojos cautelosos y cansados. Se veía más delgada, la vacuidad en sus mejillas de repente notable. Mark. Su voz era tentativa, como si hubiera pronunciado mi nombre un centenar de veces en su cabeza pero no estuviera segura de que saliera correctamente. Tragué con dificultad las palabras enredadas en mi garganta.
¿Por qué no me dijiste? Ella dio un paso tembloroso hacia adentro, dejando caer las llaves con dedos temblorosos. Quería hacerlo. 100 veces quise hacerlo, susurró. Pero luego me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto, y me pareció más fácil soportarlo sola que arriesgarme a que te quedaras por lástima. La ira que me había impulsado durante semanas se disolvió, dejando solo tristeza. Crucé la habitación y me planté frente a ella, buscando en su rostro rastros de la mujer que había amado, la mujer contra la que me había vuelto sin conocer la verdad. Deberías haberme dicho, dije, con la voz quebrándose. No era una acusación, solo una simple verdad. Ella asintió, las lágrimas llenando sus ojos. Lo sé. Pensé que te protegería. Protegería a ambos. Su voz titubeó, y el silencio entre nosotros hablaba de todas las oportunidades perdidas, los momentos de conexión que se habían esfumado. Extendí mi mano hacia ella, dudoso, temeroso de que esta frágil tregua pudiera romperse bajo el peso de todo lo no dicho. Para mi alivio, ella la tomó, los dedos fríos pero familiares. Nos quedamos allí, sin hablar, mientras las sombras se movían en la habitación y el viento presionaba contra las ventanas como un susurro del pasado. Quizás estábamos demasiado rotos para volver a como eran las cosas. Pero estando allí, juntos en las ruinas de nuestra vida, sabía una cosa, teníamos la opción de reconstruir, pieza por pieza.